Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Se fue la luz, es el título de la disertación en el día de hoy. Se fue la luz. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, el versículo 21. La palabra del Señor dice así. Marcos, capítulo 4, versículo 21. Voy a leer la versión Reina y Valera del año 1960. A su letra dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Amén. El Señor nos bendiga por medio de su palabra gloriosa en esta ocasión. Jesús declaró que sus discípulos eran la luz de este mundo. Cuando Él declara esta verdad espiritual, debe entenderse que no se refiere a ser luz física, sino luz moral, luz espiritual. Cada creyente, cada cristiano es un portador de la luz de Cristo en su generación. San Pablo también dice que cada creyente en el Señor es una especie de luminar en medio de su generación. El apóstol Pablo seguramente toma esta verdad que el Señor dice y él la ratifica en sus escritos a la iglesia cristiana. Recordemos que Pablo es el apóstol a los gentiles, el apóstol que más escribe en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. El apóstol San Juan también revela que el mundo está bajo el poder de la oscuridad del maligno. Y solo los que están en Cristo tienen la luz de la vida. Esta es una poderosa verdad espiritual también revelada por el apóstol San Juan. El mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿A qué mundo se refiere el apóstol? Debemos entender que cuando el apóstol se refiere a esto, se refiere no a la tierra en sí como un planeta, ¿sí? Antes, por el contrario, pues vivimos en un tiempo en el que la tecnología ha favorecido traer luz a muchas partes de la tierra en donde nunca hubo. Vivimos prácticamente en el siglo, en el tiempo de las luces. ¿A qué oscuridad entonces se refiere? ¿A qué mundo se refiere? Al mundo que vive sin Dios, al mundo que se aleja de los preceptos de la palabra de Dios, a ese mundo que está bajo los principios de Satanás, el maligno, el enemigo de Dios. Solo los que están en Cristo entonces tienen la luz de la vida. El resto de la humanidad está en tinieblas, está en oscuridad moral. Entonces, si asumimos que los apóstoles y el Señor Jesucristo revelan claramente cuál es la naturaleza de los cristianos de todos los tiempos, ¿por qué muchos cristianos viven como si no tuvieran luz? ¿Por qué se les fue la luz? Bajo estas verdades nos hacemos esta pregunta. Un creyente que debe ser luz, un luminar para este mundo y no lo es, ¿por qué razón no lo es?
Y de eso queremos hablar, de eso queremos explicarte. Porque muchas personas hoy tropiezan con el testimonio de muchos que dicen que son cristianos. Y dicen, yo no puedo convertirme a tu religión, a tu fe, porque yo conozco a fulano de tal, que es hasta pastor, y es una persona inmoral, es una persona que tiene un mal proceder, es ladrón, es adúltero, es mala paga y cosas así por el estilo. En muchas ocasiones entonces vemos que ese mal testimonio es tropiezo para aquellos que quieren venir a los pies de Cristo. Es un obstáculo. Sin embargo, quiero decirle a todas aquellas personas que tratan de justificarse de este modo para no venir a los pies de Cristo que esta excusa no es válida. Usted no puede excusarse en el mal testimonio de aquellos que dicen que son cristianos para no convertirse usted. La vida cristiana es una experiencia personal. Déjeme decirle, la fe es algo personal. Usted no se puede justificar echándole la culpa a otros de un mal proceder, de un mal testimonio delante del Señor. Usted tiene que justificarse por sí mismo delante del Señor. Así es que le aclaro, no es excusa. Ahora vamos a ver por qué razones aquellos que dicen que son luz realmente no lo son. ¿Por qué no tienen luz? En primer lugar, porque ignoran lo que son. Ignoran lo que son. Ya hemos explicado, la Biblia nos revela con claridad que el cristiano es templo de Dios. Quiere decir que el Espíritu de Dios vive en él. Eso es una verdad sencilla de entender. En el cristiano vive Cristo. Vive más exactamente el Espíritu de Jesucristo. Todo aquel que es de Cristo es un templo de Dios. De modo que su cuerpo no le pertenece a sí mismo. Su cuerpo es como una habitación, un tabernáculo del Espíritu de Dios. Eso lo ignoran. Por eso viven como un templo oscuro, sin luz. El cristiano, según la palabra de Dios, es candelero de Dios, lo que los hebreos llaman una menorá. La menorá es la lámpara esa de 7 brazos que en el templo de Jerusalén se usaba para alumbrar el lugar santo. Una menorá era un candelabro compuesto de 7 brazos que tenían 7 mechas, las cuales se llenaba con aceite de olivo y servía para alumbrar el lugar santo. Noten que es interesante que la menorá o el candelabro no podía alumbrar si no tenía aceite, ¿sí? De modo que la luz es el producto de la combustión del aceite en la lámpara, en el tubo que componía la menorá. Eso tiene una verdad espiritual allí en el fondo. Usted es esa menorá, usted como cristiano. Y usted como cristiano, si es templo de Dios, uno de los símbolos que usa las Escrituras para referirse al Espíritu Santo es el del aceite. Así que si en usted está el aceite, el Espíritu Santo va a producir luz en su vida. Usted será un candelero de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero muchos cristianos no viven en comunión con el Espíritu Santo y en vez de producir luz, lo que producen es tinieblas. Tinieblas es lo que produce. Ahora, el cristiano es, según la palabra del Señor, un sacerdote real. Un sacerdote del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Eso significa que es una persona que es portadora de la verdad de Dios. Es una persona que está puesta para interceder, para orar por otros. Pero, lastimosamente, hay creyentes que olvidan cuál es su identidad y viven en una crisis espiritual total. El cristiano, según la palabra de Dios, es un peregrino en este mundo. Es decir, está de paso. Es un embajador del reino de Dios, un ciudadano del reino celestial. Eso es un cristiano. Por eso nuestra ciudadanía no es de esta tierra realmente. Jesucristo lo dijo bien claro. Cuando Pilato le preguntó por qué no se defendía, por qué no decía nada ante las acusaciones que le hacían, Jesús testificó y dijo que su reino no era de este mundo.
Efectivamente, todos los que son de Cristo tampoco tienen en este mundo su reino, su hábitat, su habitación. Nuestra habitación, nuestro reino es celestial. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos pertenecemos a ese reino. Ahora, algo que también revela la palabra de Dios es que somos la sal de la tierra. Somos la sal. ¿Para qué se usa la sal? La sal se usa básicamente para tres cosas. Número uno, para darle sazón, darle sabor a las comidas. ¿Sí? Número dos, para preservar los alimentos. En algunos lugares no hay energía eléctrica, no hay formas de congelar las carnes y algunos alimentos, y lo que se usa normalmente es la sal. La sal se usa como un preservante, preservativo para evitar la corrupción, la descomposición de algunos alimentos, algunos productos. Y en tercer lugar, la sal es un elemento que provoca la sed. La sal provoca sed. Cuando usted toma un alimento salado, una sopa salada, una carne salada, de inmediato la consecuencia es que se despierta en usted la sed. Los cristianos, cuando la palabra del Señor dice que somos la sal de la tierra, somos preservadores de la moral cuando se vive en santidad delante de Dios. Gracias a los cristianos este mundo no está más corrompido. Cuando la Biblia dice que somos la sal y debemos provocar la sed, es sencillo de entender. Es que un cristiano que tiene buen testimonio es alguien que cuando predica, cuando enseña, cuando demuestra con su carácter, con su testimonio que es de Jesucristo, va a despertar la sed de Dios en otros. Porque todo el mundo va a querer ser como el cristiano es. Todo el mundo va a querer vivir la vida cristianamente como ese cristiano que da buen testimonio. Y como dijimos, la sal también da sabor, da gusto, da sazón a las comidas. El cristianismo realmente está lleno de la gracia de Dios y es lo que le da sabor, lo que le da gusto a la vida. Si la vida cristiana no estuviera invadida, llena de la gracia del Señor, llena de esa sazón, nuestra vida sería vacía, monótona, una vida insípida, sin sabor. Pero cuando la palabra de Dios dice que somos la sal, está diciendo una verdad espiritual y es algo que debe cumplirse en la vida de todo cristiano. Pero lastimosamente algunos realmente no viven a la altura de esta vocación. No viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que deben ser. En otras palabras, para aplicar este punto y terminar, muchos cristianos viven en una crisis de identidad. No saben quiénes son. No saben qué son. No saben cuál es su naturaleza. Por eso, obviamente, no se puede cumplir el propósito de ser luz en esta tierra. En segundo lugar, la segunda razón por la cual los cristianos no alumbran es porque sencillamente la luz que hay en ellos es oscuridad, oscuridad moral. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 23, escuche las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6 y el versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Alabado sea el nombre del Señor. Muchos no pueden dar luz porque sencillamente no tienen luz. Lo que hay en sus corazones es oscuridad moral, es tinieblas. Eso lo dijo el Señor claramente. Por eso, su corazón es malo, es pervertido. Por esa razón, porque en vez de irradiar la bendición de la luz, en vez de ser sal, como dice el Señor
en su palabra. En vez de preservar, lo que hacen es corromper, hacer tropezar a otros. Su corazón es malo, su corazón es perverso. Por eso es que no pueden realmente cumplir con el testimonio. Por eso es que no pueden hablar de la luz del Señor, porque lo que hay en su corazón es oscuridad, es tinieblas. Su luz realmente y sus deseos provienen es del mundo. Por tanto, han perdido la visión de Dios. Han perdido la visión. Jesús dijo por eso a los cristianos, le dice, si tu ojo es malo, otras palabras, si tu visión es mala, sácalo, córtalo, porque mejor te es entrar tuerto en el reino de Dios que con tus dos ojos irte completito al infierno a quemarte allá por la eternidad. Mire, mi amigo, cuando la luz, como dice el Señor, se esconde debajo de una mesa o debajo de la cama, no cumple su propósito. Y la ausencia de luz es lo que explica la oscuridad moral en esta tierra. No es que Dios no esté presente. Lo que sucede es que los que lo representan a Él, los que tienen que alumbrar, están escondidos. Están debajo de la cama. Están debajo de una mesa. Por esa razón no pueden alumbrar. Porque están escondidos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le quiero preguntar a usted que está escuchando en esta hora, sea cristiano o no, ¿cree usted que los cristianos que hoy testifican de la luz de Cristo realmente son eficaces con su testimonio? ¿O usted es de aquellos que precisamente se justifican diciendo que los cristianos que conoce no son cristianos genuinos? La verdad es que hay muchos cristianos que no son cristianos, son cretinos realmente. Son medio mundanos, medio cristianos, ¿sí? Son como aquellos que son como los murciélagos, ¿sí? Los murciélagos usted los ve de lejos y parecen unos pájaros. Cuando los ve de cerca y de noche, usted los ve que son como los ratones, ¿sí? Y encarpetan sus alas y comen como los roedores, como los ratones, de cerca, cuando los ve de cerca, cuando los ve de noche. Pero de día parecen unos pájaros volando. Así que de día andan como hijos de la luz, andan como las aves del cielo, pero de noche andan como los murciélagos. Esos creyentes son los que más tropiezo traen a la predicación del Evangelio, a la iglesia cristiana, porque viven camuflados, ¿sí? Viven una doble moral, viven una doble identidad. En tercer lugar, ¿por qué los cristianos realmente, siendo luz, por qué no alumbran? Porque andan en comunión con las tinieblas, como lo dije. Andan en terrenos y en caminos tenebrosos. Por eso no pueden testificar, por eso no pueden alumbrar. Están lejos, muchas veces, de la vista de los santos, lejos de la iglesia, lejos de otros creyentes, lejos de la vista del pastor, pero descubiertos ante los ojos de Dios. Jeremías en el capítulo 33, el verso 3 dice que el Señor revela lo que está escondido, lo que está oculto. Dios lo hace y muchas veces Dios pone en evidencia a aquellos que aman las tinieblas y que andan en tinieblas para que sean reprendidas sus obras. Alabado sea el Señor. Muchos llegan a ser hasta heraldos, predicadores del Evangelio para otros, pero ellos mismos están perdidos. Otras palabras, son luz para los de afuera,
pero oscuridad para los de adentro. Qué tristeza, qué tristeza. Yo escuché por allí del testimonio de pastores que tienen no sé cuántas demandas, ministros, heraldos de la palabra, le deben a todo el mundo y tienen no sé cuántas demandas en la Fiscalía General de la Nación. Algunos inclusive tienen demandas en la Fiscalía por inmoralidad, por violadores, por gente pervertida. Ministros, heraldos, predicaron una vez el Evangelio, fueron luz para otros, pero ellos mismos están perdidos. Qué tristeza. Su mal testimonio ante los incrédulos los limita a hablar de Jesucristo. Hay muchos creyentes que por eso viven como si fueran testigos mudos del Evangelio, cristianos mudos. En vez de hablar, en vez de testificar, ellos viven una vida silenciosa. Y por años en la comunidad en donde viven, no saben que son cristianos. No saben que asisten a una iglesia. No saben que son evangélicos. Cualquier día un vecino se da cuenta y descubre que son cristianos. Y les pregunta, ¿pero ustedes son cristianos? ¿Ustedes por qué nunca habían hablado eso? Y la excusa es que ellos con el testimonio les predican, les hablan. Yo sí creo que un buen testimonio es mejor que una poderosa predicación. Yo creo que el testimonio de la vida de alguien puede hablar, pero mi amigo, mi hermano, entienda que además de nuestro buen testimonio, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablar del Evangelio a otros, predicar a tiempo y fuera de tiempo, predicar en todo lugar en donde usted esté. Nosotros no estamos llamados a salvar a nadie. El único que salva de la condenación eterna se llama Jesucristo. Pero sí estamos llamados a predicar para que la gente tenga la oportunidad de salvarse. O si no lo hacen, no atienden al mensaje, no tengan excusa delante de Dios de que nadie les testificó. Por eso es que hay que hablar. Pero muchos no lo hacen es porque tienen mal testimonio. Es decir, sus hechos malos, sus malos hábitos predican más fuerte que sus palabras. Por eso callan, por eso no son luz, porque son más sus malas obras que sus buenas obras. Ahora, la vida de estos creyentes está vacía del aceite, el aceite espiritual que sirve de combustible para sus lámparas, es decir, para sus almas. Una persona vacía, un creyente vacío del Espíritu Santo, es una persona que no tiene fervor, no vive una vida espiritualmente fervorosa, ardiente, caliente. Es una persona que tiende a entibiarse o hasta a veces enfriarse y congelarse, morirse espiritualmente. Mire, una de las características de los muertos es que se le baja la temperatura. La muerte es fría. Igual es la muerte espiritual. Cuando a un creyente le falta la llenura del Espíritu Santo, está vacío del Espíritu Santo, es muy fácil que por eso sea una persona que no se afirme, sino que viva la vida cristiana en una especie de columpio, un sube y baja, un yo-yo. Hoy está frío, mañana no. Tiende a entibiarse y los tibios, dice el Señor, que los va a vomitar de su boca, porque no son calientes ni son fríos. ¿Ya ve? Y esa falta de fervor es notable en muchos creyentes. Yo encuentro hoy en día iglesias en donde no se cree en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. No se cree en la oración por los enfermos. No se cree en la imposición de manos. No se cree en la transmisión o transferencia de dones espirituales. No se cree que el Espíritu Santo obra con poder en esta generación como lo hizo
en la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Estas iglesias prohíben orar por los enfermos, prohíben hablar a sus creyentes en otras lenguas, inspirados del Espíritu Santo, porque dicen que son demoníacas, que no son de Dios, que son invento de los creyentes, o inclusive a veces se atreven a decir los más recalcitrantes. Estos son presbiterianos, algunos bautistas, calvinistas, extremos, hipercalvinistas, dicen que son hasta demoníacas estas lenguas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y si algún hipercalvinista me llama y me dice que es mentira lo que estoy diciendo, pues yo sencillamente tengo que recordarle su credo de fe. Y en su credo de fe ellos no aceptan. Ellos dicen que las manifestaciones del poder del Espíritu Santo son reales, pero que fueron solamente para la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. Así que cuando el canon del nuevo pacto se cerró, hasta allí llegó la efusión del poder del Espíritu Santo. Una completa mentira, una blasfemia inclusive, yo digo, porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Y si el Señor derramó su Espíritu a la iglesia primitiva, ¿acaso nosotros somos menos hijos de Dios en esta generación? ¿O acaso no necesitamos del mismo poder del Espíritu Santo como lo necesitó la iglesia del primer siglo para ser testigos eficaces del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Llámeme y demuéstreme lo contrario. Mi amigo, mi hermano en la fe, escuche bien, hay que ser luz, hay que restaurar la comunión con el Espíritu Santo, hay que restaurar la identidad y la naturaleza de lo que es un verdadero cristiano para llegar a ser luz para este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero terminar diciéndole, existe en nuestro medio una crisis de valores espirituales. Esto está llegando ya al colmo de la apostasía. Una crisis de valores espirituales, de doctrina. Es terrible. Muchos cristianos han perdido su verdadera identidad. En la iglesia se muestran muy santos, pero en el mundo son perfectamente mundanos. Esos son los que yo llamo, como dije, cristianos murciélagos. Con las aves se identifican como aves y vuelan como las aves, pero con los ratones se identifican con los ratones. Alabado sea el nombre del Señor. En política, este doble juego se llama inmoralidad. En la psicología se llama esquizofrenia. En el cristianismo, un creyente así anda en terrenos de las tinieblas, en terrenos de la carne, del diablo. Está en oscuridad, se les fue la luz. Pero el llamado y la advertencia es simple, es sencilla para todos aquellos que quieren ser genuinos, auténticos cristianos. Es poderosa la exhortación y el llamado para ti hoy. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Mi amigo, si usted anda en tinieblas morales, te anda lejos de Dios, usted no ha venido a la luz de Jesucristo. No rechace esta palabra, no rechace este llamado. Venga a la luz. Identifíquese con aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, con Jesucristo. Identifícate con Él, para que no vivas más en tinieblas, para que la luz de la vida te alcance. Si esta es tu decisión, puedes repetir conmigo esta sencilla oración de fe. Diga conmigo, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, creo que tu palabra es verdad. Quiero pedirte perdón hoy, Señor, por todos mis pecados. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que eres la luz. Alúmbrame, ilumíname con tu Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo como un hijo de Dios, como un hijo de la luz. Séllame con tu Espíritu Santo y lléname con tu presencia. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Por la fe me confieso ahora como un genuino y auténtico hijo de Dios. Por la fe creo que tú
eres el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Creo que moriste, resucitaste para darme vida, perdón y salvación eterna. Gracias, Padre Santo. He orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de hablar y tiempo de callar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional presentó su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Regresaremos pronto con el Dabar del Altísimo a las naciones, el querigma del Eterno para el que tiene hambre y sed de la palabra revelada. Póngase en contacto con nosotros para edificarle en su fe. Shalom Ubraha Adonai, paz y bendición del Señor. Hasta entonces.